Y muchas gracias por la presentación, gracias por invitarme a esta magnífica conferencia. Me gustaría ahora hablar de un tema que recientemente se está discutiendo, pero antes de hacerlo, quiero desbaratar un concepto erróneo, y es que los pintores del siglo XVII de Holanda, hasta gran parte, que ya no es cierto la tesis que se sostiene sobre su uso de pigmentos, hay distintas opiniones ya en torno a ello, y quisiera yo agradecer a Barbara Anderson por habernos mostrado ayer estas dos obras de joya, porque nos muestran el panorama de Holanda, de los Países Bajos. Es un país bastante parco. A diferencia de España e Italia, no teníamos muchos bienes, pero los holandeses son muy buenos en conseguir cosas de otros lados, ¿eh? Entonces, viajamos a diversos países y enviamos barcos para conseguir esos bienes. Y hay una base de datos sobre estos cargamentos y se llama la Dutch East Indian Company, la que llevó estos bienes a estos países. Esta base de datos es magnífico porque te dice el nombre del navío, de dónde partió, la fecha en que partió, a dónde llegó, cuándo. Entonces dice, salió de Ámsterdam, llegó a X, a Batavia, pero también hay una lista que incluye a Coromandel. Y no solamente esto, sino que esta base de datos nos habla del valor de los bienes y aquí podemos obtener información adicional. Cuando le haces clic a la información adicional, se mejora aún más. La información adicional te da detalles del cargamento, la calidad del cargamento, qué tipo de producto es. Encuentras, por ejemplo, sangre de dragón, dice aquí. Encuentras grandes cantidades de una sal que viene de Bengal y presente en Burma. No es sorprendente que estas son grandes cantidades porque esto es uno de los productos para producir pólvora, esta sal. Y entonces cantidades de otras cosas que yo encontré muy interesante, estaño. Yo siempre estaba bajo la impresión que el estaño venía de Inglaterra, pero viene de Banca, que es una de las islas. Y el cobre, aprendimos que no venía de ninguno de los países de Europa, pero gran parte venía de lo que se importaba a los Países Bajos proveniente de Japón. Y aprendimos acerca de las cantidades que entraron y de los precios de estos bienes. Ahora, yo quisiera seguir con ustedes seguir el precio de la madera sapán, porque cuando esto llegó a Ámsterdam hay otra herramienta muy útil porque tiene doble precio, describiendo los precios que alcanzaban a cobrarse en Dinamarca, en otros lados, aquí 60, 69, 1777, 1669, y vemos cochinilla mexicana, pero hay muchas otras cosas de Guatemala. Había el añil y el verde español, y aquí tenemos la madera de Brasil, el palo de Brasil, que no era importado del Japón, pero más bien
de Brasil mismo. Y podemos ver que es asombroso ver la cantidad de cosas que se comerciaban. Así que el palo de Brasil, Pernambuco escribió que tenemos la misma madera llamada sappanwood, pero de diferente origen y a distintos precios. Eso había que procesarlo porque pues tenemos que sacarle provecho, si no, no te sirve de nada tenerlo. Esa madera se procesaba en una forma industrial. Y una de las cosas interesantes es que solo tenemos el portón ya y se llama el portón de Raspius. Estos prisioneros estaban obligados a partir los troncos con mucha dificultad. Aquí se ve que es una prisión y es lo que se ve en el fondo. Los prisioneros podían hacer el trabajo, pero estos prisioneros no eran tan productivos como estos molinos de pintura de los que el país estaba repleto y quedan tan solo un manojo. Y aquí este es uno de los molinos en Shandong, molino de pintura. Y cuando hay un poquito de viento, se ve que los engranes van a una velocidad increíble, procesando el palo de Brasil y dándole una mejor calidad y a una velocidad mucho más alta. Pero ¿qué es lo que vemos después? El polvo del palo de Brasil. El polvo es un pigmento y a partir de aquí tenemos una especie de medio producto. Y de aquí pasamos a una parte interesante de la industria y es un documento de 1691 llamado The Pekstock. Y aquí tenemos la primera página y vamos a hacer un acercamiento. Y está leyendo en el idioma. Pero tengo ahora una traducción en inglés de la transcripción holandesa. No quisiera leerlo todo, pero básicamente lo que dice es que comienza con una descripción de cómo construir una fábrica, cómo construir un bodegón de una fábrica, cómo sacar el humo mediante ventilación correcta, los hornos que se necesitan para quemar todos estos productos, para cocerlos. Y aquí tenemos una descripción de las herramientas que se necesitan para producir esta laca roja a partir de estos pedazos de palo de Brasil. Y aquí hay una descripción de una persona que hacía el trabajo y sacaba, te da la receta, toma 80 libras de madera del cibucao, etcétera. Y lo que dice esto para mí es que habla de las cualidades. Imagínense ustedes el volumen de madera de cibucao pulverizado para tener 40, 80 kilogramos. Son toneladas, son receptáculos enormes. Esto también es muy interesante, de mucha instrucción. Y estamos viendo aquí cómo se alineaban las cosas en la fábrica. Así que desde entonces tenemos la distribución, las recetas, y a mi parecer una de las cosas más interesantes de las técnicas de pintura holandesa del siglo XVII. Y dice,
Con el tiempo, para vivir en esta ciudad, la persona tiene que solicitar un permiso para vivir en esta ciudad y ahí vigila por la comodidad de todos los habitantes, estableciendo una tienda pública para pinturas preparadas y no preparadas. Así que podías comprar pinturas ya elaboradas, pero pinceles, lienzos, toda la herramienta necesaria para el arte de la pintura. Y al conocer del solicitante que no estaba todavía presente en la ciudad, esta es mi traducción, pero las palabras en holandés definitivamente hablan de disponer este tipo de tiendas y no era algo excepcional o raro. De hecho, una ciudad que no tiene una ciudad de pinturas no se consideraba una buena ciudad. ¿Y qué tal le iba a ir entonces a la cochinilla? Porque si vemos lo que dicen las tiendas de pinturas, lo que ofrecen a la venta y pinturas ya preparadas, casi nunca se ven las lacas de cochinilla. Aquí tenemos otro documento interesante, es un periódico con fecha de 1698, está en francés. Michelle tendría que leernos lo que dice, o disculpen mi mala traducción al inglés, pero lee así, que están esperando de Cádiz el embarque que se envía a París y el arribo de la flotilla de España. Junto con la plata que ha traído, está cargada de otra mercancía. 5 a 6 mil arobes, que no sé exactamente, dice el orador, cuánto vale un arobe. Me imagino que son unos bolsones de cochinilla. De 5 a 6 mil bolsones de cochinilla. Y aquí tenemos un mapa que nos ha brindado Elena. Y es tan útil. Aquí nos muestra las rutas de la mercancía desde Veracruz, principalmente por conducto de La Habana, a Sevilla y a Cádiz. Y luego, ¿qué sucede? ¿Qué sucede después de salir de Sevilla y Cádiz? Hay muy poca información a la que tengo yo acceso, pero la información que sí poseo sugiere que eran barcos separados los que lo llevaban a Amberes y a Ámsterdam, y estos barcos no estaban vinculados con la flotilla española, sino con barcos holandeses. Aquí tenemos un periódico, Ámsterdam, con fecha de 1666. Recuerden esa fecha, por favor. 1666. Esto también es muy interesante porque dice que viene de Cádiz el día 10, y esto es una flotilla de 2 galeones y 10 barcos mercantiles. Se necesitaban los galeones para salvaguardar los barcos mercantiles. ¿Por qué? Porque había muchos bucaneros y porque todo el mundo quería echar mano no solo de la plata, sino 8 millones de piezas de plata, bien vale la pena robarse, ¿verdad? Pero también 500 cascos de cochinilla también. Y aquí vemos otro periódico muy interesante. El 26 de julio, Cádiz. Estos periódicos hablan principalmente de lo que sucede en todos los países en torno a Holanda y brinda información de importancia económica, y comienza con lo que sucede en España. Reciben un mensaje que el buque de guerra llamado La Castilla, que proviene de Veracruz, llegó con bien a La Habana. Bueno, al menos llegó a La Habana, Y allí en 1768 arribó, junto con las embarcaciones La Payas y Saint Louis,
se echó a la mar unos 15 o 20 días, más o menos el 15 o 20 de julio. Ahora, la calidad real de cochinilla todavía no se conocía, pero se estimaba que superaría los 10,000 seroens. No sabemos qué es eso, pero nuevamente se relaciona el cargamento de cochinilla con la fragata Lastrea. Y no se sabe el precio de este commodity, pero 2 veces mediante periódicos semanales que daban la fluctuación en los precios, creo que Carlos Marichal le encantaría meterse en estos documentos de fondo. Pero ¿qué es lo que hicieron con esta cochinilla que llegaba con tanta dificultad a Holanda, a la República de Holanda? Bueno, pues para empezar lo usaban para teñir textiles. Una de las cosas que casi nunca se ve y todo el mundo ignora, y es el hecho de que este es muy interesante, porque esta profesión, lo que está haciendo este hombre, se llama un droogshedder, o sea, un tundidor en seco. Y hay uno parado tras él. Y él está haciendo el cardado, está trabajando con el pelo, tiene un cono con unos picos pequeños y este cono lo pasa por encima de la tela ya seca y saca todos los pelos sueltos. Y solamente después de que haya arrancado los pelos sueltos, se lo pasa al otro tipo. Y en una banca tiene unas tijeras enormes. Y lo que hace él es cortar los pelos sueltos que se liberaron de la fibra por el primer señor. Y aquí vemos la borra encima. Ahora, si esta es la chamba que vamos a hacer con tan grandes tijeras, un movimiento en falso y ya valiste. Así que solamente lo harías con sumo cuidado y con el textil más costoso. Los textiles se limpiaban de esta forma solamente de un lado. Y siempre me gusta mostrar que el término scharlagen, este término holandés, es una corrupción de la palabra escarlata. Se dice, pero no, significa tela ya limpia, ya tundida en ambos lados, así que aún más caro. Y eso solo lo haces con un textil precioso de escarlata. Tanto trabajo. Sería muy tonto tirar esto a la basura. Entonces lo recolectaban y el proceso se ha descrito ya varias veces, no lo repito, es de conocimiento común que extraían al ponerlo en un líquido alcalino para extraer el color de la fibra del textil, sacan la fibra y precipitan el color. Pero las cantidades que salían eran bastante menores que las que se podían vender en estas grandes fábricas de pintura. Entonces, en esta tienda debería verse así. Cuando uno llegaba, te vendían en cantidades muy, muy pequeñas, en unos pequeños sobrecitos y que se pesaban en unas pesas o unas básculas muy pequeñas. Entonces, se trata de tiendas especializadas, no de las grandes almacenes o las grandes tiendas. Se puede recabar un poco de información de
de la farmacopeya de varias ciudades. Y aquí tenemos uno de los gabinetes que se tiene en el Rijksmuseum, y aquí contiene algunas muestras de lo que estaba descrito en la farmacopeya de la ciudad. Este es un gabinete que provenía del Colegio Médico Farmacéutico de Delft, que son del siglo XVI. Como pueden ver, es difícil de ver, pero se pueden meter al sitio de internet y es fascinante verlo. Aquí pueden ver diversos colorantes que se utilizaban, y también hay hierbas y cosas como óxido de arsénico y otros tipos de compuestos médicos que no sé qué se podía tratar con compuestos de arsénico, pero lo trataban. Y en estas cajas tenemos algunas muestras de lacas de cochinilla. Aquí tenemos un acercamiento. Pero lo que podemos aprender de esto es, por lo menos, que existen diversos pasos en la producción antes de obtener el producto final que se le entrega al pintor. O sea, el cobre se importaba de Japón, lo importaba la compañía, lo que se comercializaba en el mercado, después lo procesaban para convertirlo en un verde gris, y después el producto era refinado por el especialista, que era Pexstock, y finalmente el producto se elaboraba un poco más por el colorista. Después el palo de Brasil tenía pasos similares para su producción. Pero Carlos nos mostró ayer que con la cochinilla lo que vemos es, bueno, sabemos lo que pasaba de México a Cádiz, pero Carlos también nos mostró lo que ocurría en México. Entonces hay una relación bastante compleja entre los productores y los vendedores. Y los pasos aquí son muchos más, porque además no se tiene solamente el material colorante textil, sino también la tundidura seca. Y yo creo que lo más interesante de todo esto es esto, que en todo este proceso, en toda esta cadena, el pintor no participa en lo absoluto. Entonces, el pintor no tiene ningún tipo de influencia sobre el producto final. Y esto es muy revelador, y esto es también lo que hace que este documento sea tan valioso. Este es un manuscrito del siglo XVII con una portada del siglo XIX, que viene de unos tintoreros en Irlanda, y aquí lo que se puede ver, que es un color bastante conocido para ustedes, y vemos algo excepcional aquí, que es esto, es la receta para la elaboración de un pigmento de laca roja a partir de cortes de tela y tundiduras. Pero lo excepcional es esto, que aquí en la esquina se ve que dice receta para la laca roja de cochinilla hecha por Eckhard Berbeter van Horn. Entonces, él fue uno de los grandes maestros de la pintura holandesa del siglo XVII. Entonces, aquí pueden ver cómo el pintor sí tiene influencia. El artista sí tiene influencia en el producto final. Esta pintura está fechada en 1666. Entonces,
Esto tenía que ver con el cargamento, el embarque que acabamos de platicar. Y vean nada más aquí la tonalidad maravillosa de este rojo vermellón que se ve aquí. Se ve también este cuenco plateado que refleja como un espejo el color rojo. Es como si la plata se sumergiera en este efecto vidriado del rojo. Y aquí tenemos otro ejemplo de una pintura de Gerard Depardieu. Aquí lo pueden ver, era buen psicólogo. Ella lo ve a él, él lo ve a él a ella, y era ella. Y entonces se tiene todo este triángulo de conexión y de interacción de gente que se está viendo entre sí. Y nosotros los vemos a todos ellos. Y aquí se tiene un poquito de este rojo. Y pueden ver que es una pintura translúcida prácticamente. Ven que tiene aquí otra capa en la parte inferior. Y el cromatograma nos dice que hay ácido carmínico. Bueno, eso ya lo queríamos, ¿no? Pero también podemos ver que hay azulina y purpurina. Bueno, esto es algo que no habíamos esperado, pero sí salió. Pero lo que pasa es que la tundidura viene de tela roja y él no tiene manera de saber si este paño rojo fue teñido con un colorante o con cochinilla. Y bueno, a él no le a él no le importaba eso, lo que quería era sacar su rojo para poder hacer su pigmento rojo hermoso. Entonces, mientras le saliera el pigmento rojo, pues no le importaba de dónde viniera. Entonces, también podemos ver los otros elementos que se encontraron en el material y se hizo una prueba de yoduro de potasio y ácido de sodio para ver si había sulfuros de queratina. Y bueno, se obtiene sí que, y es lo que se esperaría encontrar en fibras animales. Esta es una pintura muy interesante. Esta pintura se ha atribuido a Vermeer durante un tiempo y bueno, muchos de ustedes no van a lograr identificar el elemento mayor de esta pintura. Los resultados es que se piensa que se le atribuye a Vermeer, pero la pintura aquí se aplicó en dos capas distintas, aunque se le atribuye a Vermeer. Se ven aquí estas capas. Pero aquí, como pueden ver, los ácidos carmínicos y el DS4, todo está ahí, está perfectamente bien definido. Y no hay ninguna mezcla de laca de rubia. Y esta es una de las cosas más espectaculares esta es una de las pinturas más impresionantes de nuestra colección, de Rembrandt van Rijn, que se llama La novia judía. Y no sé, en este catálogo tiene, no sé de qué colección sea. Bueno, ellos trataron de obtener el monopolio en el comercio de la cochinilla, pero bueno, lo interesante aquí, por supuesto, es esta área de aquí, en donde se puede ver que es una brochada muy, muy pesada y a mí siempre me ha impresionado mucho cómo se refleja el rojo en su mano y aquí también en el brocado dorado que hay en su manga, porque
Uno puede pensar que si vemos el corte transversal, pues es una estructura sumamente complicada, hay muchas capas de bermellón y después están interrumpidas con un glaseado. Esto no hay que verlo porque esto es una protuberancia de carboxilato, entonces esto no es algo intencional, sino es nada más una señal de deterioro de la pintura. Y después se tiene una capa sorprendentemente gruesa de grana, de cochinilla. Y miren aquí estos puntitos blancos que demuestran que hay como pequeñas cavidades. Y en este caso, quizá se haya hecho una emulsión ahí y después tiene una capa de barniz y yo no confío en esto. Yo creo que esta capa nada más fue agregada como retoque de la pintura. Pero me parece que es una manera excepcional de utilizar las lacas de cochinilla. Creo que debo agradecer a mucha gente, no voy a nombrarlos a todos, pero aquí están yo creo Proano Guy, porque es quienes nos han regalado de los pasajes más hermosos en la pintura holandesa. Muchas gracias.